La Diócesis de San Cristóbal presenta el curso Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe, con Monseñor Mario Moronta, certificado por la Universidad Católica del Táchira y el Instituto Universitario Eclesiástico Santo Tomás de Aquino, con el apoyo de Radio Natividad y el Diario Católico de Venezuela. Que Dios nos siga bendiciendo. Nos encontramos nuevamente para continuar nuestro curso sobre la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe. Vamos a meditar o vamos a proponer hoy un tema que es necesario que le prestemos mucha atención, porque es el tema que tiene que ver un poco con el Concilio de Trento y los reformadores. Pero antes vamos a terminar de cuadrar un poco cuál es la situación. Estamos al final del medievo, comenzamos una nueva etapa. Y mientras la celebración eucarística, que fue conociéndose como Santa Misa, era la devoción y praxis litúrgica por excelencia en el primer milenio de la Iglesia, comienza, como ya lo dijimos, una nueva perspectiva dentro del inicio del segundo milenio y particularmente la Edad Media. Se inicia incluso un culto fuera de la celebración eucarística o Santa Misa, que va a ser muy criticado precisamente por los reformadores. En los primeros tiempos de la Iglesia, la Eucaristía se reservaba en forma discreta, se guardaba en algún sitio especial, sobre todo para llevarlo a los moribundos, a los cristianos presos y posibles mártires. Pero a partir del siglo XI, por razones que ya vimos y por las controversias eucarísticas, comenzaron a multiplicarse las manifestaciones especiales de fe y amor eucarístico a Cristo, dentro y fuera de la misa. Y algunos de ellos no eran tan claros, pero estaban vinculados sobre todo al reconocimiento de la presencia real de Cristo. Unos ejemplos de estos, sobre todo de parte del sacerdote, que celebraba la misa de espalda al pueblo, como se solía decir, era alzar la hostia por encima de su cabeza, lo mismo el cáliz, para que la gente la pudiera ver y adorar por la situación del altar, como ya lo indicamos. Y la incensación para mostrar pues que allí había una presencia real. A esto se unen las nuevas maneras de rendir el culto eucarístico fuera de la misa. El sagrario ya no está en la sacristía, sino en un lugar cerca o encima del altar o en tabernáculos. Y esto movió a que el pueblo visitara y adorara el Santísimo Sacramento del altar. Se instituye la fiesta del Corpus Christi en Lieja, que pasó después a ser una fiesta universal con la procesión y bendición del pueblo. Fue muy aceptada por la gente, sobre todo porque era la mejor manera de poder participar en la Eucaristía, ya que, como lo veíamos, no se daba la posibilidad de la comunión tan fácilmente, y porque se podía contemplar con más libertad incluso la hostia consagrada. Al final de la época patrística, pues, se da una situación eclesial, en parte debida a los acentos teológicos de reacción, en parte debida a la extensión de la mentalidad germánica más cosificante y práctica, y en parte debido a la misma evolución litúrgica que se fue más bien hacia lo pasivo, lo estático. Hay un cierto distanciamiento entre las tradiciones del Oriente y del Occidente, también un alejamiento del pueblo de la participación, sobre todo por la lengua y el acaparamiento de funciones por parte de los clérigos, una comprensión de la misa como consagración, más que como acción de gracias, un construirse de la teología no ya desde el diálogo mistagógico con la asamblea, sino de una reflexión teológica en las escuelas para reaccionar frente a situaciones. Una centralización en el tema de la presencia real que se pregunta no solo sobre el qué, sino el cómo, todo lo que veíamos un poco de la transustanciación. Una centralización en el tema de la presencia real que se pregunta pues sobre el cómo. Una imposición del método escolástico en el que más que partir de la realidad celebrativa, se parte de la lección propia de estilo monástico. Es decir, se pregunta, se hace una discusión, etcétera, para llegar luego a hacer la teología. En ese contexto surge lo que llamamos la reforma, es decir, los reformadores que vamos a ver ahora.
Este es uno de los momentos más controversiales en la historia de la Iglesia. Es un tiempo de ásperas controversias que condujeron a los teólogos a afrontar antiguos problemas y movieron al magisterio eclesial a reafirmar la doctrina eucarística. En la respuesta que hubo de darse a los reformadores, hubo necesidad de dar unos pasos en la profundización del dogma y en las maneras de cómo afrontar el tema litúrgico. Por eso es necesario situarnos bien en el contexto teológico, histórico de esta época, que nos permitirá situar y entender la reacción y la propuesta de los reformadores, así como de la Iglesia, particularmente a través del Concilio de Trento, y reafirmar sobre todo nuestra fe en la Eucaristía. Los reformadores quieren reaccionar contra una praxis de la Eucaristía marcada lamentablemente por no pocos abusos, como ya los hemos mencionado. La repetición abusiva de las misas privadas, y cuando digo privadas porque no había presencia del pueblo, sino de grupitos o de familias o de la corte, la distancia que había entre el pueblo que ni siquiera participaba, la avaricia y la simonía de muchos sacerdotes, la falsa interpretación de los frutos y de los bienes de la Santa Misa, las explicaciones alegóricas, las misas en sufragio por vivos difuntos, pero llevadas de mala manera, las supersticiones respecto a la Sagrada Hostia y la adoración, y la explotación cultural del pueblo. Sin duda, no fueron los únicos en protestar contra esos abusos. Tenemos también algunos católicos que fueron criticados por defender la verdadera doctrina contra todos estos abusos. Los mismos reformadores tomaron también una postura teológica. Desde un punto de vista teológico, los reformadores reaccionan contra unas interpretaciones doctrinales que consideran contradicen algunos aspectos centrales de la fe, según ellos. Así, frente a una cierta marginación escolástica de la Escritura, con exageración del argumento teológico, insistirán en la primariedad absoluta de la Escritura. Los escolásticos utilizaban mucho, y era su estilo, era método, todo lo que eran los silogismos y toda la filosofía aristotélica cristianizada, ciertamente, pero no apelaban a la Escritura como fuente. Pero va a ser uno de los caballitos de batalla, precisamente de Lutero y de los reformadores, y aún hoy de los protestantes. Los principales exponentes de la Reforma son Martín Lutero, que es el más conocido quizás por nosotros, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino. Se presentan como una corriente de reforma de la Iglesia, con fuerte sentido crítico a la praxis cultural y a la Eucaristía, así como también a la Iglesia y a otros temas. En referencia a la Eucaristía, hay un cambio de perspectiva. La Eucaristía, según la Sagrada Escritura, van a sostener los reformadores, posee solo un carácter convivial, es decir, de convite, de banquete, y debe celebrarse solo como la Cena del Señor. Niegan la dimensión sacrificial de la misa y su valor expiatorio por los pecados, así como la posibilidad de ofrecer los frutos salvíficos de la Eucaristía a favor de otros fieles, vivos y difuntos, que no participan en la celebración. Recordemos que ya lo hemos visto en la última sesión y al inicio de esto, pues esto lamentablemente se prestó a abusos, y estos abusos son los que empiezan a motivar a estos reformadores. Para ellos, los reformadores, la redención de la humanidad ya se cumplió con el sacrificio cruento de Cristo en la cruz, ofrecido de una vez para siempre. Desde entonces, todos los sacrificios de los hombres para la expiación de los pecados han sido abolidos. También rechazan el culto a la Eucaristía fuera de la celebración propia de la misma. Los protestantes atacaron no solamente la práctica desnaturalizada de la misa, sino el concepto mismo de la misa como sacrificio. Ellos lo rechazan. Tanto Lutero como Calvino Zwinglio rechazan el canon romano, las misas privadas y su aplicación en beneficio de vivos y muertos como derivación
del rechazo de la noción misma de sacrificio eucarístico. Martín Lutero, vamos a detenernos un momentico en Martín Lutero. Es el primero que propone una concepción eucarística en el ámbito de la Reforma. Él trata de la Eucaristía en diversos escritos desde 1518 a 1522. Hay que reconocer que a pesar de sus críticas y errores, manifiesta también, eso es cierto, un gran aprecio al sacramento de la Eucaristía, al que llama suma y compendio del Evangelio. Continuación de la presencia encarnada de Cristo, sacramento que manifiesta la salvación de píos, el perdón de los pecados y la presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero junto a este aprecio a la misma Eucaristía aparece aún también un desprecio de parte de Lutero al uso que da de ella, que de ella hace la Iglesia, hasta afirmar que viene a ser la síntesis de todos los errores teológicos y prácticos representados por el papado, que a la vez es una tiranía, o que es una gran impiedad sostener que la Eucaristía es una buena obra y un sacrificio. En concreto, su postura puede resumirse en algunos puntos. Despectivamente, refiriéndose al papado y a la Iglesia, a la cual compara como el reino de Babilonia, Lutero habla de una triple actividad proclamada por lo que él considera, ya lo mencionamos, la tiranía romana. Esos puntos son la negación de la comunión bajo las dos especies a los laicos. Va en contra, según él, de lo enseñado por Jesús, quien da el mandato de bebed la copa de mi sangre. Los sacerdotes más bien tendrían con esa actitud pretensiones hegemónicas para también tiranizar con ellas a los laicos. En relación a la doctrina de la transustanciación, habla más bien de la consubstanciación y la impanación. La sustancia del pan permanecerá, según Lutero, a la vez que Cristo está presente. Rechaza la transustanciación porque considera que es una intromisión de la filosofía en el campo de la fe. Hace rato decíamos que los escolásticos utilizaron mucho la filosofía cristianizada. Ellos cristianizaron la filosofía sobre todo de Aristóteles. Pues bueno, esto es una de las cosas que rechaza Lutero. Además, él sostiene que después de la encarnación, la naturaleza humana de Cristo no se transustancia en la naturaleza divina. Así, en la Eucaristía permanecen las dos sustancias, la de Cristo y la del pan. No niega absolutamente la presencia real de Jesús, la de Cristo y la del pan. Allí está Cristo, no lo niega, pero permanecen dos sustancias, la de Cristo y la del pan. La trata como algo consustancial. Cristo está en el pan y Cristo está en su propia sustancia. Desde el tomad y comed no debe quedarse nada, sino que todo debe consumirse, y por eso lo va a llevar a renunciar al culto público del sagrario y de la reserva. En cuanto a la doctrina de la misa como sacrificio, afirma que esta es un rito que recuerda el sacrificio de Cristo, pero sin creer que en ella se ofrece un sacrificio a Dios, sobre todo expiatorio. Sería un error, dice Lutero, y un abuso abominable pensar que tiene ese carácter expiatorio. La misa es la actuación del testamento del Señor y punto. Celebrarla a fin de obtener de Dios sus favores es invertir y alterar la institución del Señor, ignorando la gratuidad de la salvación. Por eso no se debe aplicar para la remisión de los pecados de los vivos y de los difuntos, porque en el fondo ya eso se realizó. La justificación, el perdón, ya está realizada, no hay que repetirla, según Lutero. Consideró esencial que en toda celebración se dé, sí, la presencia del pueblo y la comunión de los fieles, y reprobó la misa sin pueblo, en la que solo comulga el sacerdote celebrante. Realizó una reforma, él, de la liturgia eucarística, pero prescindiendo del ejercicio del sacerdocio. Esto hay que tenerlo muy en cuenta. Muchas de sus enseñanzas se siguen manteniendo hoy
y son ofrecidas por aquellos grupos que buscan oponerse a la iglesia y valerse de la ignorancia de la gente. Para Lutero, la misa o la Eucaristía, entendida como sacrificio, constituye una idolatría, un recaer en la estructura sacrificial pagana abolida por el cristianismo. Más aún, Lutero ve en las misas la perversión de la esencia misma de la fe cristiana, la destrucción de su mismo centro. La razón teológica más profunda en la que se apoya el planteamiento de Lutero es el principio fundamental de la Reforma: solo Dios, que dirige internamente tanto la cristología como la concepción de la Eucaristía. Estas son las ideas principales de Lutero con las cuales va a tener que enfrentarse la iglesia. Hay otro reformador que se llama Ulrico Zwinglio, que coincide con Martín Lutero al afirmar el carácter esencialmente convivial de la misa y la negación de la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Cristo ha ofrecido una sola vez su sacrificio perpetuo para toda la humanidad, por toda la humanidad. Por eso, no es necesario la misa. Se deben abolir las misas y más bien celebrar el recuerdo de la Cena del Señor. Sin embargo, Zwinglio se separa de Martín Lutero en la doctrina de la presencia real en la Eucaristía. Cristo está presente en ella, dice Zwinglio, in figura, in signo, en la figura, porque el cuerpo del resucitado está en el cielo y no puede estar real y esencialmente sobre la tierra en los dones del pan y del vino. El tercer representante de esta corriente, sobre todo al inicio, es Juan Calvino, que es un suizo de Ginebra, quien rechaza radicalmente el carácter sacrificial y reconoce solo la dimensión convivial de la Eucaristía que ya mencionamos. La Cena del Señor es un banquete en el cual se recibe por la fe la eficacia salvífica del sacrificio de Cristo. Confesar que la misa es sacrificio y oblación, obra capaz de merecer el perdón de los pecados, tanto de vivos como de difuntos, dice Calvino, es una aberración y un sacrilegio. Oscurecen la fuerza expiatoria del sacrificio de la cruz. Cristo resucitado, sacerdote eterno, no tiene necesidad de sucesores para perpetuar su obra, ya que el sacrificio de la cruz fue perfecto, dice Calvino. Por otro lado, según este mismo Calvino, afirmar el carácter sacrificial de la Eucaristía modificaría la naturaleza de la Cena del Señor, que de don de Dios a los hombres pasaría a ser don de los hombres a Dios. Además, haría olvidar la eficacia salvífica de la cruz de Cristo. Por eso, el culto cristiano tiene una sola dirección, que es hacia lo alto. El sacramento es pura dinamis, elevación hacia el cielo gracias a la acción del Espíritu Santo. ¿Cuál es la respuesta? Necesariamente tenía que haber una respuesta de la teología católica y también del magisterio eclesial. Entre los teólogos católicos hubo el empeño, sobre todo, de defender el carácter sacrificial de la misa y así salvaguardar la verdad acerca de la presencia real de Cristo en la Eucaristía y también el tema de la transustanciación. Pero hay un momento que lo vamos a ver después, seguidamente, como es la experiencia eclesial del Concilio de Trento, que será determinante para la historia y los tiempos que seguirán, incluso los tiempos modernos. Pero vamos a mencionar a algunos de los teólogos, uno de ellos, Juan Eck, católico, quien sostiene que la misa no es una nueva inmolación sangrienta de Cristo, no es un sacrificio cruento. Ese sacrificio de la misa adquiere todo su valor del mismo sacrificio de la cruz y no disminuye el valor de este. Es una representación incruenta del sacrificio de la cruz. Y en el sacrificio de la misa están presentes los efectos de la pasión, que se nos aplican por medio del sacrificio, de ese sacrificio de la misa. Otro teólogo es Tomás de Vio, conocido también como el cardenal Cayetano. Para él, la misa no es un sacrificio autónomo, sino que está unida
en unidad esencial con el sacrificio de la cruz, se repite el drama de la cruz. Y lo más importante de esta época, sobre todo desde el punto de vista de los católicos, de la Iglesia Católica, pues lo constituye el Concilio de Trento, que no abarca solamente el tema de la Eucaristía, sino todos aquellos que fueron caballitos de batalla, temas, embates de los reformadores, y que enfrenta una crisis eclesial creada por ellos, porque ciertamente mucha gente que no tenía la formación, pero también porque había otros intereses, incluso políticos, geopolíticos, pues se dejó llevar por los reformadores. El concilio va a tratar, en el caso concreto de la Eucaristía, en 3 de sus sesiones. En la sesión 13, el decreto o doctrina y cánones sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Luego, en la sesión 21, la doctrina y cánones sobre la comunión bajo las 2 especies y la comunión de los niños. Y en la sesión 22 va a hablar sobre la doctrina y cánones sobre el Santísimo Sacrificio de la Misa. Trento no pretende hacer un tratado sistemático sobre la Eucaristía, sino recoger la doctrina más común de la Iglesia al respecto. No quiere decidir sobre cuestiones discutidas, sino rebatir los errores de los protestantes sobre cuestiones ya ellos adquiridas por ellos. No intenta condenar todo lo que critican los reformadores, sino salir al paso de los extremos, abusos y exageraciones teóricas y prácticas que se dan en la misma Iglesia y que también son señaladas por los protestantes, pero también va a defender frente a aquellas doctrinas que, negaban los protestantes, va a defender la doctrina de la Iglesia. No busca dogmatizar un pensamiento filosófico, ni unas categorías teológicas, ni unas formas celebrativas cultuales, pero es deudor de las mismas en un contexto y en un tiempo determinados, con una visión muy concreta de la realidad. Su respuesta es concreta y clarificadora, a la vez que apologética y finalizada en una controversia. No obstante, estas precisiones, Trento constituye un punto de llegada de la reflexión y praxis medieval y un punto de partida de la reflexión y la praxis a partir del Trento del Concilio. Los padres conciliares deberán enfrentar los vacíos creados por los mismos teólogos y pastores de la Iglesia que abrieron las puertas a las propuestas de los reformadores. Ante estas posiciones de radical negación por parte de los protestantes, el concilio se vio obligado a intervenir. Pero Trento tenía que hacer frente también a una doble dificultad interna: la praxis generalizada de la misa cargada de abusos y supersticiones, como ya mencionamos, y la falta de una teología suficientemente seria sobre el sacrificio de la misa. En efecto, los teólogos del tardo medioevo se ocuparon abundantemente del tema de la presencia real, que era necesario. Sin embargo, apenas se ocuparon de elaborar el otro polo, la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Por eso, el concilio se encuentra ante los ataques de los reformadores con una doctrina del sacrificio teológicamente, entre comillas, verdes, o sea, apenas elaborada, muy nueva. Veamos ahora de forma sintética lo que enseñó el Concilio de Trento acerca de la Eucaristía. En primer lugar, sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía. Lo primero que afirma es la presencia de Cristo en el sacramento de la Eucaristía. Es un dogma de fe, no se puede negar. Es un dogma de fe la presencia verdadera, real y sustancial de la humanidad de Cristo junto con la divinidad, allí en la Eucaristía. Se reconoce pues un sentido real y eficaz a las palabras de la institución. Por otra parte, reconocen la transubstanciación, que consideran un dogma de fe, y así lo declaran, basado precisamente en las palabras de la institución. Y hay un cambio sustancial en la realidad del pan y del vino, porque luego de la consagración
ya no hay sustancia de pan y vino, sino el cuerpo y la sangre de Cristo. La razón de la institución del Santísimo Sacramento y sus efectos también es tratado por el concilio. La Eucaristía ha sido instituida principalmente para la remisión de los pecados y este será su fruto principal. Por otra parte, sobre la comunión bajo las dos especies y la comunión de los niños, dice lo siguiente el concilio: es una potestad de la Iglesia, no es un precepto divino ni mandado por el Señor esto de la comunión bajo las dos especies, para lo cual apelan al capítulo 6 de San Juan. En una especie, el pan se recibe a Cristo entero e íntegro, que nos comunica la salvación. La comunión, por otra parte, dice el concilio, que no es necesaria para los niños que aún no han llegado a la edad de la razón. Y sobre el sacrificio de la misa, dicen lo siguiente: es verdadero sacrificio instituido por Cristo en la última cena y además es sacrificio de propiciación, cuya virtud salvífica deriva de la cruz. El Concilio de Trento, estamos acostumbrados a los cercanos del Concilio Vaticano. El Concilio de Trento, pues, nos deja, junto a otros temas, una doctrina clara, precisa sobre la transustanciación, la presencia real de Cristo, el sacrificio, y como respuesta no solo a los protestantes, sino también a aquellos abusos que venían de la Iglesia y que lamentablemente fueron aprovechados por estos reformadores, bueno, para hacer sus planteamientos, pretender una reforma de la Iglesia y destruir lo esencial. Pero después del Concilio de Trento, irán apareciendo algunos teólogos católicos que tratarán de interpretar y profundizar en algunos aspectos de la teología de Trento. Ellos tratarán de aclarar aún más la razón formal de la misa como sacrificio. Pero a pesar de sus esfuerzos, parecen acentuar la separación entre el sacrificio de la misa y el sacrificio de la cruz. Entonces hacen ver que la misa es un sacrificio autónomo, y esto hace que entonces los protestantes, con su teología y crítica a la Iglesia, encuentren nuevos argumentos para sus posturas. No piensen ustedes que con el Concilio de Trento los protestantes, Lutero y todos sus seguidores, se asustaron, ¿no? Ellos siguieron para adelante, lamentablemente, y crearon pues todo una división dentro de la Iglesia, un cisma dentro de la Iglesia, lleno también pues de rechazo a los dogmas fundamentales, no solamente en el campo de la Eucaristía. Estos teólogos son dominados, o mejor dicho, presentan los planteamientos de la gran escolástica y del mismo concilio. Muchos de los teólogos repiten la doctrina con variados argumentos. Se intenta responder a los protestantes en tono apologético más que dialogal. No existía el diálogo, era la pelea. Los tratados sobre Eucaristía se articulan en 3 capítulos, ya lo vimos: la presencia real, sacrificio y comunión, sin apenas destacar su necesaria unidad. En cuanto a la transustanciación, se siguen defendiendo y reforzando en las diversas escuelas, la tomista, la escotista, la de los dominicos, la de los jesuitas, de modo más bien especulativo, los argumentos de la Edad Media. Y en cuanto al sacrificio, es quizás el punto en el que más esfuerzos se hicieron para una clarificación. Hacia mediados del siglo XVI aparecen algunas teorías teológicas para tratar de explicar lo referente a la relación entre sacrificio y misa. Una de ellas es la denominada representativa. La misa es un sacrificio porque en ella Cristo está representado como sacrificado en la fracción del pan o en la comunión. El representante de esto es Melchor Cano y Domingo Soto. Otra es la corriente llamada oblacionista, defendida por la escuela francesa de Beryl. La misa consiste en que la ofrenda interior de Cristo sobre la cruz es presentada de modo sacramental en la oblación que la Iglesia hace de sí, como lo sostiene de la Taille. Sin embargo, no faltarán teólogos que busquen una salida
más moderada al respecto. No obstante estas corrientes, la explicación más común entre los teólogos será la que ve en la doble consagración, separación del cuerpo y la sangre de Cristo, una inmolación mística, es decir, sacramental de Cristo, y al mismo tiempo la continuación de su ofrecimiento al Padre. Se tiende, pues, a una síntesis entre el inmolacionismo y el oblacionismo que acabamos de mencionar. Bien, ante la problemática presentada por los reformadores, la teología y el magisterio de la Iglesia apuntan más a lo siguiente. Primero, reafirmar la dimensión sacrificial de la Eucaristía. Segundo, fortalecer la idea de la transustanciación para hablar y profesar la fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Por la necesidad de defender, en tercer lugar, la fe, se apunta también a un estilo preceptivo que da normas para ser acatadas, y muchas de ellas todavía perduran en el tiempo. Cuarto, no hay un mayor avance en el estudio bíblico patrístico de la teología de la Eucaristía, más bien no se toma muy en cuenta estas fuentes como lo tomará el Concilio Vaticano II. Y en la praxis litúrgica se mantiene un distanciamiento de la gente ante el hecho de la participación en la Eucaristía. Como ustedes pueden observar, todo gira en torno a la problemática de unos abusos que se cometieron y que lamentablemente algunos de ellos persisten, quizás en el inconsciente, y que motivó a muchos seguidores de Lutero, Zwinglio y Calvino a irse, dejar a un lado la Iglesia, no solamente en el campo de la teología de la Eucaristía, también del sacerdocio, también de la jerarquía, etcétera. Y frente a esto, pues ya vimos la reacción de algunos teólogos necesaria y la reacción sobre todo del Concilio de Trento. En el Concilio de Trento participaron numerosos obispos que dedicaron esfuerzo y tuvieron muy buenos asesores. Uno de esos asesores es el conocido San Juan de Ávila, sobre todo en el campo de la materia sacerdotal. Y el Concilio de Trento, pues, sienta las bases de lo que será no solamente la teología de la Eucaristía, del sacerdocio de la Iglesia, sino de todos los sacramentos, y que va a ser como el punto de referencia, el punto de encuentro de todas las iglesias que están en la fidelidad con el Papa y la fidelidad en la unión de la Iglesia. Hasta aquí pues este tema que lo hemos presentado de manera sintética y sobre todo para conocimiento. Yo creo que es importante porque fíjense que muchas de las cosas que hoy nuestros hermanos separados siguen atacándonos es precisamente sobre la no validez de la Eucaristía y más bien el centrarse única y exclusivamente en la palabra de Dios. La palabra de Dios, lo hemos indicado, es central, pero es central junto con la Eucaristía, porque no existe Eucaristía sin palabra, ni palabra que no desemboque en la Eucaristía. Y por eso es importante tener en cuenta estas ideas para que luego, cuando nosotros desarrollemos la síntesis teológica dentro de algunas pocas sesiones, podamos entonces entender por qué hay que corregir aquellos abusos que se mantuvieron y que lamentablemente algunos de ellos se mantienen por una falta de concepción y sobre todo por una falta de estudio. Uno de los grandes retos que tenemos, sobre todo en el campo de la Eucaristía, es precisamente volver a una catequesis mistagógica, una catequesis que nos presente todos los elementos de la Eucaristía, precisamente para irnos a lo esencial, que ya lo vimos cuando estudiábamos las fuentes, lo que se refiere a la comunión, a la celebración del misterio pascual, que implica el sacrificio de la cruz, pero también la resurrección de Jesucristo, todo lo referente a la comensalidad, al banquete, a la memoria, a la presencia real y sobre todo la dimensión eucarística de la Iglesia. Ustedes tienen la posibilidad de conseguir este material, como ya lo hemos dicho, en la página
web de la Diócesis de San Cristóbal, www.diocesisdesancristóbal.online. Allí está también el audio, tengo entendido que colocan el audio de cada una de las sesiones y los diversos temas que ya se han visto también. Y lo pueden difundir, esto no tengan ustedes ningún reparo en difundirlo. Eso sí, sean benignos porque a veces hay algún error de tipografía involuntario, pero pueden ustedes perfectamente imprimirlo, difundirlo, hacerlo girar, porque es para un servicio de la iglesia. Si tienen a bien, pues digan cuál es el origen, que es este curso que estamos viendo. Y también allí están ya los diversos cuestionarios, van a ir saliendo. Ya tenemos un primer cuestionario que fue colocado al terminar la sesión sobre los padres de la iglesia. Y al terminar la próxima sesión vamos a tener dentro de, no es la próxima, sino dentro de 2 sesiones vamos a colocar un segundo cuestionario. Como ustedes se habrán dado cuenta, no, hemos seguido las recomendaciones de algunos de ustedes y bueno, lo que buscamos es que quien participe tenga la posibilidad de demostrar que ha seguido para poder tener su certificado. Si alguno de ustedes quiere tener su certificado, además de inscribirse, pues tienen que llenar ese cuestionario que es sumamente llevadero, alguna conchita de mango, como decimos por allí, alguna pequeña trampa, pero no tanto para molestar, sino para que leamos con atención las preguntas y busquemos verdaderamente la claridad de lo que tenemos que decir. Y si tienen alguna intervención, alguna sugerencia, alguna pregunta, no dejen de escribirnos por eucateo@gmail.com. Llegamos al final de esta sesión. Queremos saludarlos, queremos recordarles pues que estamos también en las manos de Dios con la fuerza del Espíritu Santo y el acompañamiento de María, Madre de la Iglesia. Que Dios nos siga bendiciendo. Nos encontramos en la próxima sesión que nos va a llevar a un poco a ver lo que se vio en la Edad Moderna, en la contemporánea y en cierto modo en el tiempo que estamos viviendo. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Esta emisora presentó el curso La Eucaristía, Sacramento de nuestra Fe. El material de apoyo a disposición en www.diocesisdesancristóbal.online.